Hola a todos, todos, todas, espero que anden bien. Bueno, mi nombre es Pablo Asa. Estoy en este espacio donde estamos compartiendo algunos libros, donde queremos recomendar la lectura de algunos libros, sobre todo porque hablan de las temáticas que estamos trabajando. Bueno, yo estoy en este momento trabajando en el Instituto de Justicia y Derechos Humanos de la UNLA. Trabajo en la coordinación general y específicamente temas de migración y asilo, y también en un espacio de clínica jurídica, que es una clínica en derechos humanos, o sea, trabajamos con cuestiones que nos acercan a algunas organizaciones sobre violaciones a derechos humanos y tratamos de darle alguna canalización, asesoramientos o presentar algunas acciones. Así que bueno, en este momento estoy con esta obra que me parece como trascendental. Más que nada Rodolfo Kusch, como gran admirador de Rodolfo Kusch, como educador, como pedagogo, como historiador, diría yo, político, filósofo, pero me parece más que nada una persona que llevó adelante sus ideas, las puso en práctica. Creo que eso es lo central, ¿no? Porque todo el trabajo de él tenía mucho que ver con la práctica, ya sea en el Ministerio de Educación, donde fue, y creo que fue ministro incluso, y también donde fue investigador y bueno, generó un montón de trabajos. Tiene una obra muy vasta. Yo me voy a referir a uno de sus libros que me parece centrales, que es de Indios, Porteños y Dioses. En otra oportunidad ya hablé un poquito de este libro. Me voy a referir a un capítulo que me parece central para entender la temática de derechos humanos, ¿no? En uno de sus viajes al norte, él viajaba mucho con su pareja y hacían viajes que eran básicamente de investigación, de conocer la cultura, algo que él llamaba la América profunda, una América donde era desconocida, donde no había caminos, donde la distancia con Buenos Aires era enorme, era abismal, y era gente que llegaba a Buenos Aires como migrante, de a poco, en los años 50 y en los 60, pero que era desconocida la cultura, era completamente ignorada. Y él se adentró en esa cultura y extrajo como medio que un poco el concentrado de esa cultura y lo trajo en sus publicaciones. Y en ese libro, Indios, Porteños y Dioses, hay un capitulito que se llama Casi me arrasa la guagua. La guagua, sabemos, es el manto que usan en la cultura aymara y colla, que se usa para todo. Se usa para llevar niñes, que son las guaguas, las guaguitas. Se usa para tenderlo en el suelo cuando queremos sentarnos. Se usa para llevar cargas, se usa para taparnos. Tiene múltiples, se usa para taparnos la lluvia, lo que sea. La guagua es como todo, ¿no? Es la manta que explica todo. Y de hecho en la tradición andina, la creación del universo la hizo el Tatacito Viracocha, que es como el creador, vendría a ser, que viene con una guagua y despliega esa guagua y ahí desarrolla el universo, ¿no? Y después aparece la madre tierra, ¿no? Como que está esa dualidad, ¿no? Entre primero el creador y luego la creación, ¿no? Es como el pensamiento ancestral. Lo que rescata Kusch es un episodio de la vida real donde, estando en La Paz, pasa un camión que venía con unos fierros colgando, y uno de esos fierros, cuando pasan a una señora que venía con la guaguita, con su guagua y su guaguita, le arranca un pedazo y le rasga la tela, ¿no? Y ellos, como re sorprendidos, el camión pasó sin mirar y casi los atropella, empiezan a gritarle al camión que venga, que qué sé yo, que cómo puede ser, que pare. Y cuando se dan vuelta para ver en qué andaba la mujer, pensando que la mujer iba a estar en la misma que ellos, la mujer ya estaba dándose vuelta, ya se estaba yendo. Como que no le había importado demasiado y le sorprende muchísimo, ¿no? Le dice, bueno señora, pero esto, que lo otro. Y dice, bueno, sí, casi me arrasa la guagua, ¿no? Y ahí quedó. Casi me arrasa la guagua y terminó el problema, ¿no? Y cómo él marca como esa diferencia, cómo nuestra cultura porteña tiene tanto de descarga emocional frente a los sucesos, ¿no? Y sobre todo la descarga directa frente a las personas, ¿no? Y en cambio la cultura ancestral, aborigen del norte, la cultura andina, traslada eso hacia la cosa más esotérica, eh,
hacia los dioses, ¿no? Hacia cosas que son más intangibles, pero las traslada de otro modo, ¿no? Como que no le pone tanta carga emocional. Y sobre todo cuando la tragedia casi es tragedia, no importa tanto, ¿no? Es como que queda en el anecdótico del momento y ya es un pasaje que no se va a recordar. Y por ahí nosotros vamos a estar 10 reuniones contando lo que nos pasó, ¿no? Y esta cultura como va a decir, bueno, casi me arrasa la guagua y ahí terminó. Y yo creo que tiene algo importante. Primero porque tenemos que entender que hay brechas culturales y que esas brechas culturales no tienen que ver tanto con una escala de valores, porque para la cultura del norte, la cultura andina, va a ser igual de importante el daño hacia un niño, no es que va a ser menos importante. El tema es cómo procesamos ese daño. Pero sin embargo, para nuestra cultura eso es terrible y vamos a procesarlo de otro modo y le vamos a dar un énfasis mucho mayor, por lo menos en apariencia, y después va a haber un duelo o va a haber otro tipo de maduración de ese problema, ¿no? Pero me parece que tenemos que entender un poco esto, ¿no? Cómo las brechas culturales hacen a las decisiones que tomamos, ¿no? Porque si no tenemos puentes culturales, que es lo que está haciendo Kush en sus libros, ¿no? Trazando esos puentes para entender que no hay tanta diferencia, sino que quizás la diferencia es más como una forma del proceso y no tanto del fondo. Pero si no tejemos esos puentes, si no los establecemos, siempre vamos a tener diferencias. Y digo esto porque tuve un caso real y me parece que hay muchos casos que hablan de esto y en todas las políticas públicas que tienen que ver con derechos humanos vamos a ver problemas basados en estas cuestiones culturales, ¿no? Problemas de definición de esa política o de esas prácticas, ¿no? Y me tocó un caso donde murió una niña, efectivamente murió. Les voy a contar el final de la película, pero le habían acusado a la madre de asesinato de su hija. ¿Y en qué estaba basada esa acusación? Específicamente tenía que ver con que la madre, como había muerto su hija, no podía retirar el cuerpo y hacer el entierro porque no tenía DNI de la hija. Y eso era porque trabajaba en un taller clandestino, pasó muchísimas horas trabajando y no tenía tiempo de ir a buscarlo. Y en esa época el DNI, cuando no ibas a buscarlo a los 45 días después del nacimiento, lo quemaban en el registro civil. Era lo que decía la ley de ese momento. Ahora felizmente cambió. Entonces cuando lo fue a buscar, le dijeron, no, mirá, tu DNI lo quemamos. Vení que te voy a dar con el director del registro civil para que te atienda. Y el director civil la atiende, el director del registro, y cuando le dice, bueno, mirá, no te lo puedo dar, hay que tramitarlo de vuelta, qué sé yo, la despide. Y cuando termina la entrevista, el director del registro civil la denuncia penalmente porque dice que sospecha de la madre porque la madre, cuando había contado toda esa cosa tan terrible, no lloraba durante el parto. No lloraba, perdón, durante la entrevista. Y al no haber llorado en la entrevista, eso significaba que la madre probablemente había sido la que lo haya matado. Con ese solo dato, envía la denuncia penal, el juzgado toma eso como válido, la cita, obviamente en la declaración indagatoria tampoco llora, y automáticamente la apresan y la detienen. Y ahí, bueno, ahí me toca a mí intervenir junto a otros abogados, hicimos muchas cosas, finalmente la liberaron porque no había ninguna prueba y habíamos también determinado que en realidad la hija estaba al cuidado de una tercera persona, que esto es muy normal en la cadena de cuidados de las niñas, y esa tercera persona era la que maltrataba y finalmente él había cometido el homicidio. Pero bueno, todo esto la madre pasó un mes y medio presa, ¿no? Además de haber perdido a su hija, tuvo que comerse esa cosa tan terrible, ¿no? Y esto es por el puente cultural, o sea, no existe el puente cultural, no hay ningún tipo de idea, o sea, el director del registro civil no tiene la más mínima idea de lo que es la cultura andina, ¿no? Y tampoco tiene la más mínima idea de entender cómo procesar un duelo y que las personas muchas veces procesan los duelos de maneras diferentes. Que hay personas que pueden procesar el duelo expresándolo con llantos, que es la cultura más occidental,
judeo-cristiana, que me parece que es la que tenemos más en Buenos Aires, más a flor de piel, pero después hay otras culturas que lo procesan de otro modo, y el llanto quizás quede más reservado para instancias con gente más cercana, y quizás no voy a llorar con todo el mundo, voy a llorar solo con la gente que tengo como mucha confianza, ¿no? Y sin embargo la práctica avanzó y bueno, generó todo lo que generó. Así que me parece que en este momento donde tenemos justamente que rescatar, ¿no? la idea de interculturalidad y de multiculturalidad, ¿no? donde necesitamos respetar la cultura del otro, aunque no sea lo que yo más valoro, y aunque no la ponga número uno en mi escala de valores, igual tengo que respetar esa cultura. Creo yo el límite siempre es el respeto, porque el respeto tiene que ver con el daño. O sea, si esa cultura no genera daño a los demás, o sea, obviamente no puedo respetar una cultura que es machista, tengo que ponerle un límite, de algún modo tengo que ponerle un límite. Ese límite tiene que estar dado por las pautas, tiene que estar dado por las normas, por las prácticas, por la educación, sin duda, pero tengo que ponerle un límite. Pero después hay otras pautas culturales que no generan daño, que son simplemente formas de entender la vida y tienen que ver con la filosofía y la idiosincrasia. Y ahí es donde me parece que tenemos que meternos a fondo con obras como las de Rodolfo Kusch, ¿no? Donde me parece que toda su idea tiene que ver con eso, ¿no? Con trazar los puentes culturales para que justamente haya más hermandad, más, ¿no? Pensar la sororidad, ¿no? Como hablamos hoy, desde la hermandad de las culturas, ¿no? Rescatando las diferencias, dejando un lugar a salvo para las diferencias, que me parece que lo que hace que haya como justamente un respeto con mayúsculas donde las diferencias puedan existir y coexistir y nutrirse mutuamente. Así que bueno, Rodolfo Kusch, de Indios, Porteños y Dioses. Muchas gracias.